Nos vamos a leer Marcos capítulo 14, versículos 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, que no se haga alboroto del pueblo, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. El contexto bíblico es muy claro, es muy evidente, ¿no? Es muy evidente, porque faltaban 2 días para la Pascua, el Señor iba a morir en 2 días después de ese evento. Y esta fiesta, que era la Pascua, era una fiesta muy importante para Israel, porque apuntaba a aquel hecho maravilloso donde Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto de manera portentosa. Dios hizo pebre, como decimos en Chile, a los dioses paganos, demostró su poder con gloria y majestad y liberó al pueblo, y ese recuerdo fue algo que el pueblo de Israel, instituido por Dios, fue celebrando de generación en generación, alegrándose por aquella libertad que habían obtenido en cierta manera de la esclavitud del pueblo egipcio, por la gloria de Dios, por el poder de Dios, y ese recuerdo les permitía a ellos año a año celebrar esta Pascua. Ese era el contexto, era una época de fiesta, era una época de celebración para el pueblo de Israel, independiente si algunos estaban tan convencidos o no de lo que esto significaba. Es como celebrar hoy día Navidad. Muchos celebramos Navidad con el convencimiento de que celebramos el nacimiento, pero muchos celebran Navidad con otras motivaciones. En ese tiempo probablemente las motivaciones eran muchas, sin embargo era un tiempo de fiesta, un tiempo de alegría. Y la Pascua, sin duda, que se representa en ese momento, no es la Pascua que nosotros celebramos hoy día, porque la Pascua real nuestra hoy día representa la libertad que tenemos en Cristo. Ellos celebraban un tipo de Pascua que era la liberación de Egipto. Nosotros hoy día celebramos la Pascua, que es la liberación completa que hemos recibido de Cristo Jesús. Y es tremendo porque esta Pascua, hermanos, era alegría para los judíos, pero era terror para los romanos en ese minuto. ¿Por qué? ¿Por qué era terror para los romanos? Porque la ciudad de Jerusalén quintuplicaba la población en una época como esa. Se llenaba de gente. Venían personas de muchos lugares a celebrar la Pascua. Y es interesante cuando uno ve el contexto, es que esa ciudad crecía tanto que venían de otras ciudades importantes como Cesarea Marítima, que quedaba a algunas centenas de kilómetros, y eran trasladados los destacamentos romanos para poder controlar el aumento significativo de la población. Era importante también entonces aclarar que Pilatos también tenía su lugar de residencia en Cesarea. Pilatos, Herodes también estaban en Cesarea, pero cuando venía la Pascua, todos los cañones, toda la gente se tenía que mover, y los regimientos y los destacamentos romanos a Jerusalén. Imagínense el escenario, un escenario de multiplicación de personas, un escenario de tensión religiosa política, lleno de gente, lleno de oficiales del ejército tratando de controlar que no hubieran escaramuzas. ¿Por qué? Porque era un tiempo difícil, donde habían presiones por los que querían libertad del Imperio Romano y aquellos que no querían problemas. Entonces era un escenario bien complejo, y en este momento donde estaba esa tensión, la Escritura nos lleva a este evento, a esta situación tan particular, donde esta mujer llega a ese lugar y ella viene y vierte un perfume
desde la cabeza hasta los pies de Jesús. Pero al mismo tiempo nos muestra la Escritura que los sumos sacerdotes, los levitas, en el palacio del sumo sacerdote, ellos estaban urdiendo un escenario para prender a Jesús y lograr matarlo. Y es tremendo como en un mismo momento se podía estar viendo un grupo de personas que quería matar a Jesús, pero en el mismo momento, en una casa, en la casa de Simón, estaban preparándole una cena porque querían compartir con él. Ese es el escenario en el cual el texto que estamos mirando, Marcos 14, que también relata Mateo 26, Lucas 22 y Juan 12, nos muestra qué estaba pasando en ese momento. Y es interesante porque esta gente que quería matar a Jesús estaba urdiendo, estaba preparándose para lograr matarlo. No querían hacerlo en la Pascua porque había mucha gente, querían hacerlo después, porque era peligroso, porque podía venir un gran levantamiento social que pudiera irse en contra de la dominación romana. Pero a pesar de que ellos estaban urdiendo, ellos tenían ahí un plan para matarlo, Jesús ya le había anticipado a sus discípulos que él moriría. En Marcos 9:31, él dice: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Qué interesante que los hombres podían planear, intentaban matarlo, pero Jesús ya sabía y les anticipó a sus discípulos. ¿Saben por qué? ¿Qué es lo interesante y asombroso que podemos ya aprender de esto? Que a pesar de que los hombres creen que tienen el control de todas las situaciones, hermanos, ellos solamente están cumpliendo lo que Dios ha determinado que suceda. Y eso debiera darnos descanso a nosotros como creyentes, saber que hay un Dios que tiene planeado todo lo que va a pasar, porque así podemos vivir tranquilos. Jesús sabía lo que iba a pasar antes de que sucediera, y a pesar de que ellos creían que su plan era algo que ellos iban a lograr llevar adelante, era Dios quien había determinado que aquel día de Pascua Cristo muriera, y no el día que ellos creían exactamente. Ellos no querían que muriera en la Pascua, sino después de la Pascua. Y esto nos ayuda, hermano, y tenemos que ser personas que abracen esta doctrina de saber que hay un Dios soberano que controla y sustenta nuestras vidas. Dios es quien está en el trono. Dios es el que está en el trono de la creación. Las cuerdas, las redes de la historia, hermano, están en las manos de Dios. Ver a un Dios así, hermano, nos hace vivir tranquilos. Y conversaba este año, varias veces conversamos con Jonathan sobre la soberanía de Dios, porque cuando estamos desafiados en la vida, cuando estamos enfrentando dificultades, donde tenemos que depender de otros, donde tenemos que depender de situaciones que sucedan o no, el abrazar la soberanía de Dios, el entender que hay un Dios que tiene en sus manos la historia, a nosotros nos hace vivir tranquilos. No sé si a usted le pasa. Gloria a Dios por eso. O sea, nada ni nadie, hermano, y póngalo bien en su corazón al finalizar este año, pensando en el próximo, nada ni nadie va a poder contrariar ni detener los planes que Dios tiene con tu vida. ¿Qué le parece? ¿No es para darle gloria a Dios por eso? Nada ni nadie va a detener lo que Él tiene pensado para ti. Y eso me da mucha alegría. Y esto se torna sin duda importante, hermanos. Se torna muy importante porque siempre va a suceder esto. Jesús, siendo Dios, siendo el Señor, siendo un hombre manso y humilde, no un revolucionario que hizo un levantamiento del pueblo, sino un hombre que respetaba a las autoridades. A pesar de ser Él, ese personaje que conocemos nosotros por la Biblia y la historia, Él era amado por unos y odiado por otros. Siempre va a ser así. Y cada vez que la iglesia, nosotros como creyentes, hablemos de Jesús, seremos amados por algunos y odiados por otros. Siempre es así. Seremos recibidos por unos y rechazados por otros. Jesús será adorado por algunos y odiado por otros. Por eso, hermano, es tan importante entender lo que sucede en este contexto para que apreciemos cómo esto debe impactar también nuestras vidas a la hora de vivir el próximo año. Otra cosa que puedo destacar del texto, y es muy interesante y que también nos enseña, es curioso pensar que en la casa de Simón no solamente dice Simón leproso. ¿Se da cuenta el texto? Dice Simón leproso. ¿Por qué le puso ese adjetivo? ¿Por qué tiene ese adjetivo? Tenemos que ser cuidadosos, no poner cosas que el texto no dice, pero sí interpretar contexto. Por ejemplo,
Los leprosos en ese tiempo, si había alguien leproso, no podía vivir en una casa. Tenía que ir a un leprosario. Tenía que ser apartado de su familia. No podía estar en la casa. Entonces él realmente, en ese contexto, él no tenía lepra. No podría estar en su casa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo creo que hay algo que tenemos que aprender. A veces la gente cambia, pero queda con el adjetivo. Cuidado con etiquetar a las personas. No, este es borracho. No, este es flojo. No, este es tonto. Hermanos, hay un Dios que cambia a la gente. Hay un Dios que transforma a las personas. Y a veces tenemos que ser cuidadosos con esto, porque podemos marcar a las personas con una tinta indeleble que no es fácil de borrar. ¿Estamos viendo, amados? Y ahí dice que él se le llamaba Simón el leproso. Sin embargo, él no podía tener lepra en ese momento. No estaría en esa casa, hermano. Estaría en otro lugar, apartado. El que era esclavo hoy día es libre, hermano. El que era borracho puede dejar de serlo. El que era ladrón puede dejar de serlo. El que era adúltero puede dejar de serlo. Porque Dios transforma a la gente. Amén. Entonces tenemos que mirar cómo la gracia de Dios tiene el control. Dios puede tomar a una persona pagana y llevarla a ser un genuino adorador, hermano. Dios tiene planes con nosotros. Dios tiene planes con las personas. Pero además de ese escenario, aparece esta mujer, María. María, una mujer que amó a Dios. La Biblia no habla tanto de ella. Hay varias Marías, pero en el caso de este particular, no habla tanto. Juan 12 dice que se llamaba María. En el texto que acabamos de leer no aparece el nombre de ella, pero en los paralelos, que son 4 paralelos de esta misma escena, aparece el nombre de ella. En el caso de Mateo 26, Lucas 22 y en Juan 12. Esta mujer aparece 3 veces. Y es bien interesante y quiero destacar estas apariciones, porque por algo está ahí. Por algo está ahí. No, Dios no hace nada sin propósito, no está en el texto por nada. Primero, la primera aparición de esta María está en Lucas 10. ¿Y dónde está? En el escenario está ella y está Marta, su hermana. Marta afanada y turbada. Gracias a Dios en esta iglesia no hay de esas mujeres. Esas turbadas que se afanan con las cosas de la casa, de vueltas locas porque su casa es un chiche. No, gracias a Dios, son relajadas. Ellas prefieren estar orando y estudiando la palabra. Gloria a Dios por eso. Bueno, María era una mujer piadosa y que en ese momento de necesidad, sin duda de una necesidad de atender a la gente, ella prefirió estar en el mejor lugar que debía estar. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. El Señor le dijo a Marta, corrigiéndola a ella, Marta afanada y turbada, y le dijo, una sola cosa es necesaria y tu hermana María eligió la mejor. ¿Cuál? Estar a los pies de Cristo, escuchando. Y es interesante porque María, en esta primera escena donde ella aparece a los pies de Cristo. Esa es la María que vemos en Marcos. La segunda vez que ella aparece está en Juan 11 y se refiere justamente también a una condición donde ella está requiriendo y rogándole a Jesús. Ese es el momento donde su hermano Lázaro había muerto. Ella estaba en una ciudad a un día de camino de donde Jesús estaba. Uno estaba en Betania y Jesús estaba a una hora de distancia, a un día de distancia. Y cuando María está con la necesidad de pedir ayuda por su hermano Lázaro porque estaba muriendo, ella envía un mensajero a Jesús que se demora un día en llegar. Un día después que manda el mensaje, él recibe y le dice, ¿y cuál era el mensaje? Ven, porque al que amas está enfermo, gravemente enfermo. No le dijeron que había muerto porque cuando el mensajero salió él no había muerto, pero murió en ese trayecto. Cuando él le dice, qué tremendo, porque Jesús viene y le dice, no te preocupes, eso no es para muerte, es una enfermedad que no es para muerte. Y el mensajero se tiene que devolver un día de viaje. Cuando llega el mensajero, ya había muerto, por lo menos un día. Pero Jesús además se demora 2 días más. 2 días más. Él llega después al lugar 4 días después de que Lázaro había muerto. Pero si hay algo que podemos aprender desde esta segunda escena, desde ya, es que no hay otro mejor lugar para encontrar refugio y consuelo en las horas más oscuras de nuestra vida que sentarse a los pies de Jesús. Y si hemos hecho eso este año o no, les animo a hacerlo el próximo. El mejor lugar para enfrentar la vida,
no es siquiera al lado de nuestros hermanos necesariamente, a la gente que nos rodea, es a los pies de Cristo, a los pies del Señor. La tercera y última vez que esta María aparece en escena, en la Biblia se relata, ¿cierto? Está registrado también en Mateo 26, etc. También está a los pies de Jesús, pero esta vez ahora, no para pedir, no para orar, sino para agradecer, que es el relato que acabamos de leer. ¿Agradecer qué? Es obvio en el contexto, que el Señor había resucitado a su hermano. El Señor resucitó a su hermano, hermano. Un milagro, uno de los milagros públicos más grandes que Jesús había hecho. Resucitar a un muerto, hermano. Resucitar a un muerto. Pero qué tremendo, porque había estado 4 días muerto. 4 días. Y Él lo hizo intencionalmente. Ahora, ¿por qué no lo resucitó al primer día cuando se enteró? Podría haberle dicho, si Él sabía, el Señor sabía que cuando Él se murió. ¿Por qué no lo hizo al tercer día? ¿Por qué no lo hizo al segundo día? ¿Por qué no lo sanó antes que muriese? ¿Por qué, hermanos? Como les decía, es muy significativo porque cuando María recibe el mensaje de Jesús que le dice, no te preocupes, porque esa enfermedad no es para muerte, su hermano ya había muerto. ¿Qué estaba en la mente de María? ¿Qué pensaba ella? Viene Jesús y me manda un mensaje que mi hermano no se va a morir, que no es enfermedad para muerte y está muerto. ¿Qué pensaba ella? Esa es la escena. Cuando uno entiende contexto y tiempo, se va dando cuenta de detalles que son sorprendentes. ¿Qué hubieras pensado tú si Jesús viene y te dice, tu hermano no tiene enfermedad de muerte y está muerto? ¿Qué esperaba ella? Ella dudaba. Ella era enfrentada a una realidad. Ella estuvo a los pies de Jesús. Ella conocía a Jesús, vio milagros de Jesús, pero hoy día se enfrentaba a una realidad totalmente opuesta. Jesús le dijo, no temas, pero ella vio a su hermano morir. Juan 11:4 dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, qué tremendo, porque en ese contexto circulaba una creencia que los rabinos habían regado en el pueblo, que en el mejor de los casos sobrenatural, una persona usada por Dios podía resucitar a alguien en 3 días. Eso era una costumbre, eso era un mito urbano, diríamos hoy día, ¿no? Un mito urbano que alguien podía resucitar a 3 días, en 3 días. Por eso el Señor se tomó 4. Porque si dicen que se puede en 3 días resucitar a alguien, yo les voy a demostrar que yo puedo hacer lo imposible. 4 era imposible en ese contexto. Y por eso el Señor se tomó más días. Si se hubiera tomado los 3, hubieran dicho, pero hay otros que lo pueden hacer. Jesús vino y les demostró que el único que puede hacer eso es el Dios de los cielos. Él tenía que mostrarse que Jesús es Dios. Él estaba testimoniando su poder, que era Dios hecho hombre en la tierra. Él es Jesús. Él es Jesús. A quien María en ese minuto también estaba corriendo. C.S. Lewis, un escritor muy conocido, el de las Crónicas de Narnia, cuando habla de Jesús y se refiere a estas características de él dice, hay 3 posibilidades respecto de Jesús. Una es que Jesús hubiera sido un mentiroso. La segunda posibilidad es que Jesús fuera un lunático, un loco, un tipo que se creía superhombre. Y la tercera es que Él fuera Dios. Si Él no es quien dice ser, es un mentiroso. Si Él no es quien piensa ser, es un loco. Pero si Él es quien dice ser, Él es Dios. Eso decía C.S. Lewis. Y claramente por la Escritura, nosotros sabemos que Él es Dios. Él mismo lo dijo. Se lo dijo a Felipe, ¿se acuerdan? Felipe que era temeroso, era dudoso, no le costaba creer. Jesús le dijo en Juan 14:9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, has visto al Padre. ¿Cómo puedes tú? Muéstranos al Padre. Entonces no es posible que alguien diga solamente Jesús es un gran profeta, porque si Él miente, si Él no es Dios, ya no puede ser un profeta de Dios. O sea, se cae por su peso su argumentación. Entonces nos queda una sola opción, la que terminó diciendo también Tomás, cuando el Señor le pidió que metiera su dedo en el costado. Él exclamó y terminó diciendo, Señor mío y Dios mío. Él es Jesús. Y aquí estamos.
Estamos en la casa de Simón, estamos en la casa que le estaba recibiendo. Había un escenario donde habían personas que querían matarlo y estaba María, esta mujer que llegaba a ese lugar. Y fíjense el superlativo, dice que ella llegó y derramó un perfume sobre Cristo que era muy caro, muchísimo, de mucho precio. Y es interesante porque ese perfume de nardo puro, hermanos, era una esencia tan escasa, tan cara, que claramente era difícil. ¿Saben de dónde obtenían el nardo puro? De los Himalayas. De los Himalayas, caravanas traían ese perfume por gotas, por poquitos, porque era súper caro. Una gota correspondía al trabajo de un día de una persona en ese tiempo. Cuando ella tenía un vaso, ese tipo de vasija era aproximadamente medio litro. Significa que ella por lo menos tenía un año laboral completo metido en un perfume. Carísimo, carísimo. ¿Por qué agrego y enfatizo eso? Porque cuando, mis hermanas me van a entender, cuando usted tiene un perfume carísimo, usted no se lo tira encima, ¿cierto? ¿Cómo lo usa? Y se lo esparce, porque usted quiere que le dure 10 años ese perfume, ¿cierto? ¿Sí o no? Usted va a hacer así, lo va a extender por su casa, porque es carísimo, hermano. Y es importante ver esos detalles. Porque esta mujer quebró el vaso entero. Porque ella no quería que ni una gota quedara en el frasco. Y ella quiso entregar todo lo que ella tenía para Cristo. Y qué tremendo, porque en ese escenario ella además enjuga, seca, lava los pies de Jesús con sus propios cabellos. Además de rociar este perfume desde la cabeza a los pies de Cristo, ella limpia los pies, como dice Juan 12, con sus propios cabellos y lava los pies del Señor. Pero los que estaban ahí reclamaron. Los que estaban ahí eran criticones. No entendían. Era un desperdicio de recursos, hermano. ¿Cómo va a ser que ese perfume sea así? Vendámoslo y démoselo a los pobres. Démoselo a los pobres. Es como podríamos decir, hoy las cifras que invertimos podríamos comprar arroz e ir a ayudar a los pobres. Pero Jesús dice, déjela porque ella está haciendo lo correcto. Déjela porque ella está haciendo lo correcto. Y desde este contexto, esto era la introducción, hermano. Vamos a aprender algunas cosas importantes que vamos, espero en Dios, sacar de este texto. Yo creo que la primera cosa que podemos aprender de esta escena que nos cuenta, y digo escena porque por eso se llaman evangelios sinópticos, son sinopsis de una película. Es como distintas cámaras que están viendo la misma escena y distintos ángulos cuentan la misma historia con distintos énfasis. En este escenario, ella hizo todo lo que ella podía hacer. El verso 8 lo dice, esta ha hecho lo que podía, hermano. Ella hizo todo lo que en su capacidad ella podía hacer en ese minuto para alguien que él amaba como ella amaba a Jesús. Y yo creo que ahí hay un desafío para nosotros hoy día. Es una pregunta implícita para nosotros. Hoy tú estás haciendo lo que puedes hacer por Cristo. Hoy estás haciendo realmente lo que tú puedes hacer por Él. O no es lo que puedes hacer, es una parte. O es lo que sobra, o es lo que queda. María dio lo que ella podía hacer, todo lo que ella tenía. Ella entregó todo. Ella hizo todo lo que ella podía hacer. Y es tremendo porque muchos hacemos cosas para Dios, pero realmente no todo lo que podemos hacer por Él. Muchos hacemos, pero no lo hacemos de todo corazón. O muchos lo hacemos, pero no lo hacemos con la motivación correcta. Y en eso es interesante darnos cuenta cómo ella lo hizo con todo lo que ella tenía y con la motivación correcta. Otra cosa que aprecio de aquí como algo valioso es que ella entregó lo mejor que tenía, lo más valioso que tenía. Fíjense, ese vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio era algo tan escaso, raro, que tenías que comprarlo por gotas. Por gotas. Y no es algo que tú juntas el dinero y vas y lo compras en el mercado. Era algo que tiene que paulatinamente, seguramente ella a través del tiempo irlo juntando. Era como sus chanchitos, pero con gotitas de perfume.
juntando y juntando las gotitas. A lo mejor le di una idea, hermana, usted va a empezar a juntar los conchitos de perfume. Claramente, ella entregó lo mejor, porque para ella era muy valioso. Y en esto yo creo que también tenemos algo que la palabra nos confronta a nosotros, como creyentes cristianos evangélicos. Porque a mí me impresiona ver a veces paganos más dedicados y más fieles a sus dioses que nosotros al Dios verdadero. Me impresiona ver, para ciertas fechas que son conocidas en Chile, caminar personas por 100 kilómetros de rodillas para llegar a los pies de un mono de yeso, ¿no? De una estatua. Me impresiona. Y quizá usted dirá, wow, pastor, pero es que eso está mal, eso es una motivación incorrecta. Eso está mal porque eso es por obras. Y yo creo que ahí tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuál es la motivación que tienes en tu corazón para hacer para Dios, al genuino Dios, algo menos que eso? ¿Qué excusa tenemos en nuestro corazón para entregar nuestra vida menos que eso? Cuando vemos caravanas caminar en Oriente hacia Fátima por 300 o 400 kilómetros y vivir y sufrir muchas cosas durante un trayecto para ir a adorar a sus dioses falsos, y muchas veces como creyentes con pequeñas cosas nos quedamos en casa, yo creo que eso nos debiera confrontar a nosotros sobre la realidad de la pasión con la cual debemos adorar al Dios de los cielos. María dio lo mejor. Ella dio todo lo que tenía. Ella dio lo mejor. Es más, yo creo que podemos agregar un adjetivo como tercer punto. María dio sacrificialmente. Porque eso no es poco. Ella dio gran parte de lo que era su propia vida en ese momento. En un momento, hermanos. En un momento. Ella no echó con gotero. Ella quebró el vaso, hermanos, sobre Cristo. Eso fue un sacrificio. Como lo decía, es un desafío para pensar nosotros cómo estamos sirviendo y adorando al Dios de los cielos. Los sacerdotes daban, ¿no? En ese tiempo los fariseos, los sacerdotes eran personas que cumplían en cierta manera las leyes y hacían rituales, y el Señor les dijo: yo no acepto su adoración, no acepto lo que ustedes hacen, porque es lo que sobra. No es su corazón, no es su vida rendida a los pies de Cristo. María dio sacrificialmente. ¡Wow! ¡Qué ejemplo de mujer! ¿Cierto? Cuarto, María se entrega a pesar de las críticas. A pesar de las críticas. Hermanos, si hay algo que yo he aprendido en estos y tantos años de ministerio, no quiero que saque la cuenta, si he visto algo muy común en el ministerio, es que siempre van a criticar a los que están tratando de hacer las cosas. Cuando no están haciendo las cosas, ¿quién te va a criticar? Pero quien se empeña en hacer las cosas para Dios va a recibir crítica, va a ser criticado. Y Pablo dice y responde ante esa realidad: o sea, si yo intentara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Pablo. Y entonces María nos enseña que a pesar de las críticas, a pesar de que ella escuchaba las murmuraciones de la gente que estaba en su entorno por lo que ella quería entregarse a Dios, no estaba ni allí. Ella amaba y tanto a Dios que se entregó. Hermanos, quien tiene problemas con la crítica, sin duda, está más interesado en los aplausos de las personas, ¿cierto?, que en la aprobación de Dios. Y eso es profundo. Está más interesado en la aprobación de la tierra que en la aprobación del cielo. Y yo creo que tenemos que darnos cuenta por qué hacemos las cosas, qué nos motiva. Y si alguien me critica, ¿me tiro para atrás o sigo adelante? Siempre pasa a los que están en los ministerios, liderando los ministerios, que no todo el mundo va a estar de acuerdo con ellos. Y no importa eso. Siempre va a haber criticones. Porque quienes están a la cabeza están pagando un precio y los van a criticar. A ella no le importó. Ella quería servir y amar a su Señor con todo lo que tenía. ¿Qué críticas recibió ella ese día? Piensen un poco sobre las críticas que ella recibió. Primero, de gente cercana.
de gente cercana. Verso 4, hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? En el contexto de los sinópticos se da cuenta claramente quiénes eran los propios discípulos, hermano. Los propios discípulos estaban criticando a María, hermano. Los propios discípulos. Es como decir, los propios líderes de la iglesia se estaban criticando entre ellos por lo que estaban haciendo, hermanos. Imagínense esa frase que dice en el texto de Marcos. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio? O sea, si fuese a los pobres estaría bien, pero el hacerlo a Dios está mal. Fíjense lo que está ahí de fondo. Las personas no estaban tan interesadas en el tema al final, en el fondo, del producto en sí, sino de a quién se le entregó. Ella lo entregó a Dios, al Señor. Y con esto quiere decir que no importan los pobres, sí importan mucho. La Biblia habla con claridad. Y por eso también recibe esta murmuración como segunda crítica, porque dicen, podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Alcanzaría sin duda para mucho alimento. Imagínense el sueldo de un año de una persona. Para muchas cosas alcanza, para muchas. Y claro, pero el texto nos aclara que la motivación era ambiciosa. Porque ¿quién lo dijo? ¿Quién fue? Judas Iscariote. Juan 12:6 lo muestra, cuando dice, pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, a él en realidad no le interesaban tanto los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Qué lindo es darnos cuenta que María era movida por la gratitud y Judas era movido por la avaricia. Yo creo que nuestro corazón tiene que rendir cuentas en eso. Cuando sembramos, cuando damos, ¿es la avaricia la que controla el cuánto damos? ¿O es nuestra gratitud la que controla cuánto damos? Yo siempre bromeo con esto porque muchas veces a la hora de dar nos sale el espíritu de contador auditor que llevamos por dentro. Si todos llevamos un contador auditor por dentro a la hora de dar, y nos sale ese espíritu. Y por eso tenemos que entender si nuestra manera de dar es movida por la avaricia, por tener o mantener, o es movida realmente por la gratitud. Y el mensaje de este día es justamente llevarnos a mostrar y a ver la profundidad de lo que debe ser agradecidos de Dios. Ella era una mujer agradecida, reconoció la bendita gracia de Dios sobre ella y su familia. Reconoció que era imposible que pudiera venir a la vida su hermano y el Señor lo hizo. Como muchos de los que estamos aquí podemos dar cuenta y testimoniar de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida y nuestras familias, hermanos. La pregunta es si hay congruencia en nuestro corazón entre de verdad ser agradecidos o hay otras motivaciones que refrenan y frenan nuestro corazón a la hora de entregarnos al Señor. Por eso los que son avaros no entienden lo que significa ser fiel en sus diezmos y sus ofrendas. No lo entienden, son avaros. No lo entienden porque aman más el dinero. Pero quienes aman a Jesús dan lo mejor. Y esto no es una manipulación como algunos intentan hacerlo de la gente. Pero eso no quiere decir que hay ciertos aspectos de lo que el texto dice que enfatizan que el cuánto damos y cómo damos muestra nuestra gratitud o no al Señor. Pero además ella recibe más crítica, hermano. Pero Jesús dice, déjenla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Qué lindo que Jesús sale en su defensa. Me encanta eso. Ver a Jesús defendiéndola. Jesús te va a defender. Cuando te critiquen, Jesús te va a defender. Yo lo he visto en mi propia vida. Muchos me han criticado y es mejor callar. Después en el tiempo uno se da cuenta cómo Dios aclara las cosas. Porque hay alguien que nos defiende. Ese se llama Jesús, nuestro Señor. La gente criticaba a María, ¿cierto? La criticaban, hablaban de ellas mucho. Y en vez de criticarla, en vez de hablar tanto de ella, ellas debían imitar lo que ella estaba haciendo. Y hay mucha gente que critica y nos va a criticar. Y en vez de criticar, debieran estar imitando las cosas buenas que podemos hacer como creyentes. Entonces,
Si hoy estás haciendo la obra de Dios, hermano, realmente, probablemente vas a recibir críticas. No importa, hermano, avanza a pesar de las críticas. Sirve al Señor a pesar de eso. Entrega tu corazón. Claro, pide consejo, por supuesto, ¿no? No vaya a ser que te estés desviando por alguna parte. Pide consejo, hermano. Pero, hermano, no estamos para agradar a los hombres. Estamos para agradar a Dios con todo nuestro corazón, para ser agradecidos de Él. Y qué lindo, porque María solo quiere agradar a Jesús. Y en eso se concentra. En el verso 12:3 lo muestra muy claro de Juan 12:3. Porque ella lava sus pies con sus cabellos. Miren, cuando uno no entiende la cultura judía, estas cosas pudieran pasar solamente como un lindo ejemplo de humildad. El que una mujer vaya, saque sus cabellos, oh, qué humilde, mira qué linda devoción para el Señor. Cuando no entendemos el contexto judío, pasa por una linda expresión de humildad. Pero en la cultura judía, que una mujer soltara su cabello era aberrante, hermano. La mujer tenía que tener su pelo escondido. No es como ahora. Una mujer judía con el pelo suelto era una cualquiera. El que ella suelte su cabello y limpie los pies de Jesús fue contradictorio, grotesco para quienes estaban ahí. Ese es el contexto bíblico. Y a ella no le importó, hermano, porque quien ama a Jesús no le importa quebrar los esquemas culturales. No le importa que, no, hermanos, aquí están todos con los brazos aquí, no, me da lo mismo, yo voy a levantar mi brazo y voy a adorar al Señor. No me importa quién diga lo que diga. Y si tengo que gritar aleluya, lo voy a hacer, porque no importa lo que la gente piense si soy gritón. Yo voy a expresar cuánto amo a mi Señor. Lo estamos viendo. A ella no le importó, porque ella está agradecida. Ella realmente es una mujer agradecida. Así que el próximo domingo vamos a ver aquí a los hermanos saltando y en la cultura judía una mujer no podía soltar su cabello en un lugar público. Eso era un escándalo. Se dañaba su reputación. ¿Por qué entonces hace esto María? ¿Por qué ella lo hace? Porque ella está embelesada. Ella está apasionada. Ella está entregada. Ella está agradecida de su Señor. Y eso nos debiera enseñar a nosotros cómo expresar nuestra gratitud a nuestro Señor. Porque nosotros, hermanos, no tenemos que agradar a los líderes de la iglesia. Usted no tiene que agradarme a mí. Usted no tiene que agradar a los más antiguos de la iglesia. Usted no tiene que agradar a los que más diezman y ofrendan. Usted no tiene que hacer eso. Usted tiene que agradar al Señor, no a los hombres. Otra cosa que sale de aquí el texto que me encantó. Ella se entrega al que tiene la prioridad. Y aquí quiero aclarar, porque pudiera confundirnos. ¿Será que los pobres entonces no importan? ¿Será que podemos dejarlos al lado? ¿No tienen urgencia? ¿No tenemos que preocuparnos por aquellos que necesitan alimentos? No, no es lo que el Señor está enseñando. Porque a la luz de la palabra, justamente, seremos incluso juzgados por haber tenido al frente personas con necesidad y no haberles dado lo que ellos necesitaban. Seremos juzgados en el trono por no ayudar a los necesitados, por no extender nuestro brazo. Ahora, lamentablemente en Latinoamérica surgió una teología, si usted no lo sabe se lo quiero compartir, que se llama la teología de la liberación, que fue una desviación doctrinal, y los exponentes de esta falsa doctrina estaban llevando a la gente por un camino de autojustificación por medio de ayudar a los pobres, y salió toda una teología de la justicia social, y todo se mezcla muchos lados, muchas, digamos, no quiero clasificar tanto, pero mucha política y tendencias políticas con religión. Eso se llamó teología y se sigue llamando teología de la liberación. De hecho, hermanos, no es ni teología ni es de liberación, porque no es bíblica y realmente hace esclavo a la gente. Hermanos, ninguno va al cielo por ayudar a los pobres. Ninguno va al cielo por salvar el planeta. Ninguno va al cielo por salvar un bosque. Ninguno va al cielo por salvar los perros. Ninguno va al cielo por salvar los gatos. Ninguno va al cielo por eso. Nadie. Muéstreme un texto. Nadie. No. Nadie va al cielo por dar limosna y ofrenda. Nadie va al cielo por ayudar económicamente a alguien. Nadie.
Hermanos, ayudar a los pobres no es la causa de la salvación. Ayudar a los pobres es el resultado de nuestra salvación. ¿Lo vemos? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, no ayudamos a las personas para ganarnos un huequito o el favor de Dios en el cielo. No ayudamos por eso. Sino ayudamos porque, hermanos, nosotros hemos sido ayudados por Dios y salvados por gracia. No ayudamos a los necesitados para alcanzar entonces el favor de Dios, sino que ayudamos a los necesitados porque fuimos alcanzados por el favor de Dios. Todos los que estamos aquí. Por eso ayudamos a los demás. Por eso lo hacemos. Porque entendemos lo que Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que abrazamos. Y si usted se da cuenta, ¿qué somos? Polvo. ¿De dónde venimos? Del polvo. ¿Dónde vamos a terminar? Entonces, si lo hiciéramos como un ejercicio, agarre llegando a casa un platito, ponga un poquito de tierra ahí, ponga otro platito acá, ponga otro poquito de tierra, y usted va a ver un poquito de tierra ahí y un poquito de tierra acá. ¿Y qué le va a recordar? Lo que es usted. Que usted partió como tierra y hay un espacio de tiempo y va a terminar como tierra. Para que no ambicione las cosas de este mundo, para que no haga tesoros en la tierra, porque usted es solo un trazo de tiempo entre tierra y tierra. Lo estamos viendo. Pero así todo nos ama Dios, así todo Él murió por nuestros pecados, así todos seremos salvos por siempre y estaremos con Él en el cielo. Lo estamos viendo, hermanos. Gloria a Dios por eso. Entonces el creyente que es salvo por gracia tiene el corazón abierto para ayudar a los demás, pero no está ganando el favor de Dios porque ayuda. Y eso quiero que le quede muy claro, porque hemos ayudado este año y le doy gracias a Dios por la tremenda ayuda que esta iglesia ha hecho, no solo a Jonathan y Natalia, sino a todas las familias que hemos apoyado con alimentos en nuestra iglesia. Yo a la mayoría le envié un mensaje en la semana respecto del resumen de los kilos y artículos que se sembraron. Hice una estimación rápida y está del orden de 3 millones de pesos todo lo que se sembró en alimentos a la familia este año. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por ustedes mismos. Gracias a Dios. Pero hermanos, no confundamos, porque eso no nos da el favor de Dios, sino simplemente es una muestra de la gratitud que nosotros mismos tenemos, porque Él suple todas nuestras necesidades, que nosotros ayudamos a los demás. Amén. Gloria a Dios. Pero hay algo además que yo quiero que usted grabe muy bien en sus corazones, que hay un momento para hacer las cosas. Hay un momento. María sirvió en el momento correcto. Fíjense, ella se anticipó antes que Jesús muriera. Ella 2 días antes quebró el vaso. Y dice el propio Jesús que él sabía que ella lo estaba haciendo como ungiéndolo a él, como porque a los muertos los bañaban en perfume porque se empezaban a podrir. Entonces ella, en representación, entendiendo profundamente lo que Cristo iba a hacer, ella rocía este perfume sobre Cristo y le adora y le sirve antes de morir, antes de que Él muriera. Y hermanos, recordemos, porque desde ese evento, cuando fue bañado en perfume, Jesús lloró frente a Jerusalén. Jesús lloró, le dio tristeza. Él sabía que sería masacrado en los próximos días. Él lo sabía. Él entra a la ciudad, lava los pies de los discípulos, cenó con ellos en una noche, hizo esa linda Santa Cena, les habló del amor, les habló de la casa del Padre, les habló del cielo, les habló de su segunda venida en esos 2 días que siguieron, hermanos. Les habló del derramamiento del Espíritu Santo, que Él volvería, les habló de todas esas cosas, les habló de que Él oraba por ellos, iba a orar por ellos, de que Él iba a interceder, instituyó la cena, instituyó y reafirmó el bautismo. Luego los lleva a Getsemaní y está con ellos en ese lugar, atormentado Él en su mente por lo que iba a vivir. En ese momento ni siquiera lo acompañaron en oración, se quedaron dormidos los discípulos, hermano. Y yo no los critico porque a lo mejor nosotros lo hacemos. Quizás vienes a orar aquí a las 8:30 de la mañana y la mitad de la oración estás durmiendo, hermano. Pero qué tremendo, porque el Señor Jesús, después de ese baño de perfume, Él iba a estar muy triste. Él iba a estar muy triste hasta la muerte. Él sudó gotas de sangre la noche anterior, porque Él a las 6 de la mañana iba a ser tomado preso
iba a ser juzgado y a las 9 de la mañana él iba a estar colgado en un madero. A las 9 de la mañana del día siguiente, de esa noche, él iba a estar colgado entre el cielo y la tierra en un madero. Él iba a estar pendiente en una cruz, derramando su sangre hasta la última gota al otro día, entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Esa era la escena. Y qué tremendo, porque su tristeza y su dolor no era tanto por todas las aflicciones que iba a sufrir físicas, sino porque la ira de Dios, el cáliz, la copa que él rogó: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. No era los golpes, no era el flagelamiento, era la ira de Dios sobre él, del Padre sobre él, por nuestros pecados, hermanos, por los tuyos, por los tuyos, por los tuyos, los tuyos y los míos, por nosotros. Porque él era el santo de Israel que, digamos, injustamente, pero por decisión voluntaria, él iba a estar en esa cruz. Y esa noche el Señor fue tomado, preso, por blasfemia contra Dios, conspiración contra el César, fue colgado, y a las 3 de la tarde, hermano, a las 3 de la tarde, él muere. Él muere. Pero qué lindo, porque su espíritu fue al Padre y al tercer día él resucitó. ¿Y por qué le estoy contando todo esto? Porque al tercer día, el domingo en la mañana, fueron otras mujeres a la tumba y la tumba estaba vacía. Y un ángel les dijo: ¿por qué buscáis a aquel que vive? ¿Y sabe lo que iban a hacer ellas? Llevaban perfume para su cuerpo. Jesús ya no estaba ahí. ¿Qué aprendemos? Que hay momentos para derramar lo que somos. Hay momentos para hacer las cosas. Hay momentos donde ya es tarde. Ya no sirve, ya no vale la pena. Si Dios te ha dado vida hoy día, es para hacerlo hoy. Hay determinadas cosas en la vida, hermanos, que son para hoy día, no para mañana. Quizás hoy día tú debes entregar tu vida a Cristo. Hoy debes arrepentirte de tus pecados y seguir a Jesús y dejar de darte vueltas en tu testarudez, porque a lo mejor mañana no vas a estar en esta tierra y ya no podrás hacerlo, porque hay cosas que son solo para hoy. Quizás hoy debas confesar tu pecado y traer adoración y arrepentimiento delante de tu Señor, porque a lo mejor mañana ya no va a ser tarde. Y todo lo que estás tratando de cuidar por no confesar tu pecado, lo vas a perder mañana. No seas testaruda. No seas testarudo. Quizás estás en adulterio, quizás estás pecando y no lo quieres confesar. Sin embargo, quizás Dios hoy te está dando la oportunidad de arrepentirte. Quizás hoy día, hermano, tengas que abrazar a ese hermano con que estás distanciado, porque a lo mejor mañana ya va a ser tarde para abrazarlo y ya no va a estar a tu lado. Quizás hoy tengas que arreglar tu problema con tus padres, porque a lo mejor mañana no los vas a tener. Porque hay momentos para hacer las cosas, hay momentos para obedecer a Dios, hay momentos para agradecer a Dios. Quizás después no, ya es tarde. Quizás hoy debas decirle a tu esposo que te perdone por tu carácter difícil. Quizás hoy tengas que decirle a tu esposa que te perdone por ser un necio, arrogante y no un hombre humilde. Quizás hoy tengas que decirle a tu familia que la amas. Quizás hoy tengas que decirle a tu pastor que lo amas. Quizás hoy tengas que decirle a tu amigo que lo amas, porque a lo mejor mañana ya no van a estar. Porque hay momentos para hacer las cosas. ¿Saben? Pasa algo interesante a la hora de la muerte. ¿Saben por qué los muertos reciben más flores que los vivos? ¿Saben por qué los muertos siempre reciben más flores que los vivos? Porque el remordimiento en ese momento es más fuerte que la voz de la gratitud que ellos tienen por esas personas. Solo en ese momento. La voz del remordimiento es más grande que la gratitud de tener gente a tu lado. Por eso necesitamos entender que hay momentos que Dios nos da para ser agradecidos por todo lo que tenemos. Incluso dar gracias por los pesaditos que a veces tenemos al lado de nosotros. Amén.
Y quiero terminar con esto. María apuntó a la eternidad. María, lo que ella hizo, trascendió su vida. Apuntó a la eternidad. Esa adoración y gratitud al Señor trascendió su vida. Y es lindo, es precioso. Dice el verso 9: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hoy aquí estamos recordando a esa mujer. Aquí hoy, 2000 años después, estamos recordando a esa mujer. Y la estamos honrando a esa mujer después de 2000 años por lo que ella hizo. Hermanos, ¿quieres que alguien te nombre a ti en los próximos años? ¿Quieres que alguien te recuerde? ¿Quieres que tus hijos te recuerden? Hoy tienes que ser un ejemplo. No mañana. Hoy. ¿Lo estamos viendo? ¿Qué frase resumirá nuestras vidas? ¿Qué va a decir en nuestro epitafio? Esas son cosas que tenemos que responder. ¿Qué debiéramos anhelar? No tanto el legado de dinero que le vamos a dejar a nuestros hijos, no tanto el legado de casas, sino el ejemplo que le vamos a dejar a ellos. La piedad, el temor de Dios. Ese es el mejor legado, el testimonio. Eso va a marcar las almas de tus hijos, no el dinero y la cuenta que le dejes, ni siquiera los estudios. Demos gracias entonces hoy día, hermanos, a Cristo. Demos gracias al Señor por este año. Demos gracias al Señor porque tenemos su palabra que nos enseña. Demos gracias a Dios porque esta palabra puede transformar nuestro corazón. Si hay algo que anhelo, hermanos, para nuestra iglesia, que seamos personas muy agradecidas. Y que eso se demuestre en todo lo que hacemos. Desde cuando recibimos a alguien en la puerta, cuando servimos en un discipulado, cuando cantamos, cuando hacemos consejería, cuando damos un alimento, cuando damos una llamada, que se note que lo estamos haciendo agradecido de Dios, porque lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Amén. Vamos a orar.